Buenos días a todos. Recordáis que en la cena de anoche no pudimos, por no tener medios para hacerlo, que conocierais la última entrevista a vuestro colega, el enólogo centenario Casto Pequeño, de la localidad de Valderas, en la provincia de León. En el hashtag del Congreso está volcado 2 fragmentos donde vais a poder ver con tranquilidad en casa el personaje que ayer mismo vosotros le hicisteis un homenaje, reconociendo no solamente su edad, sino la aportación de un enólogo al mundo del vino. Y dicho esto, he estado toda la noche preparándolo porque hoy marca un carácter internacional el Congreso, con la participación del Comité Directivo de la Unión Internacional, y después de mucho prepararme, pues buongiorno, bonjour, buenos días y bon día a los portugueses. Y dicho esto, empezamos con un cuarto de hora de retraso, y vamos a hablar de algo que está entrando muy de lleno en muchos aspectos, todo lo vinculado a la nutrición y a la dietética. Hay algunos que hacen hasta vinos veganos, hay una injerencia tremenda en el consumo sobre estas alertas que si un tiempo eran solamente consejos nutricionales, hoy se han convertido en pautas y normas, y por eso hoy abrimos casualmente con una conferencia que habla de los alérgenos presentes en el vino. Y lo vamos a hacer, algo que nos gusta mucho en esta casa, a través de una de las alumnas de la Escuela de Agrarias de Palencia. Ella se llama, ya la vamos a decir que vaya acercándose, Noelia Rodríguez, y Noelia es diplomada en nutrición humana y dietética, estudió en esta casa, es de Medina del Campo y está dispuesta a cumplir los horarios que marca la... Noelia, buenos días. Pero los 15 minutos, esos que vamos con retraso, los mantenemos, los podemos alargar un poco. Vale. Muy bien, gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal? Primero de todo, agradecer al comité que nos haya invitado. Vengo representando a la Asociación de Celíacos de Castilla y León. Como sabéis, uno de los principales problemas de las personas celíacas es por un principal alérgeno, como es el gluten. Entonces, a lo largo de esta corta ponencia, os transmitiré los aspectos más importantes de los alérgenos en el vino y su implicación en las determinadas alergias e intolerancias alimentarias que se presentan en determinadas personas. Bueno, hoy en día tenemos que empezar que en una sociedad en que todos nuestros eventos giran en torno a la gastronomía, en que todos nuestros eventos sociales giran en torno a una mesa, muchas veces es muy dificultoso que las personas con alergias e intolerancias puedan participar de muchos de los eventos gastronómicos. No tenemos más que abrir el buscador, poner alergias alimentarias y nos encontramos con un montón de titulares. Uno de ellos es que en España las alergias e intolerancias alimentarias ya afectan a un 11% de la población, que 1 de cada 4 españoles presenta algún tipo de alergia. Además, profesionales relacionados con los especialmente especialistas en la alergología dicen que las alergias e intolerancias alimentarias es la nueva epidemia del siglo XXI. Y luego también, desgraciadamente, tenemos que ver un aumento en la mortalidad, especialmente afectados los niños, por la ingesta de determinados alimentos potencialmente alérgenos. En el caso de las alergias e intolerancias tenemos que aprender muy bien a distinguir ambos conceptos. En el caso de una intolerancia, generalmente se produce por el déficit de determinadas enzimas en nuestro organismo, y también puede ser presente por la sensibilidad a determinados aditivos o a reacciones químicos que generalmente están presentes en los alimentos. Generalmente las personas que presentan intolerancia alimentaria pueden comer pequeñas cantidades sin que ese alimento les ocasione problemas, y las reacciones que se pueden manifestar aparentemente con determinados síntomas, como por ejemplo gases, náuseas, retortijones abdominales, las diarreas, irritabilidad, nerviosismo, o también pueden afectarse en dolores de cabeza.
Las intolerancias más comunes que conocemos, pues actualmente es la intolerancia a la lactosa, por ese déficit de la enzima lactasa, también la intolerancia a la fructosa y, como no, la intolerancia a los sulfitos que ahora vamos a desarrollar. En el caso de las alergias es un poquito más complejo. Generalmente está afectado el sistema inmunitario. Nuestro organismo interpreta el alérgeno o el potencial alérgeno. Lo que se ocasiona es interviene en nuestro sistema inmunitario, ocasiona una reacción alérgica en la cual el organismo libera una serie de compuestos o de sustancias químicas, como por ejemplo la histamina. La histamina origina en nuestro organismo una serie de síntomas, como por ejemplo puede ser tos, ronquera, dificultad para respirar, vómitos, dolores de estómago, urticarias, y en casos más graves puede aparecer el shock anafiláctico. En el caso de las alergias, el hecho de ingerir una pequeña cantidad, a veces incluso el hecho de tocarlo o inhalarlo, puede desencadenar esa reacción alérgica. Las más comunes, las alergias alimentarias más comunes, suelen ser la alergia a frutos secos, al pescado, al marisco, o también la alergia en huevo y o leche. Bueno, a lo largo hemos dicho que el auge de las alergias e intolerancias alimentarias ha hecho también que aparezcan nuevos establecimientos en los que podemos encontrar determinados productos especiales para tratar estas alergias e intolerancias alimentarias. Con ello también han aparecido nuevos establecimientos, también porque la competencia es mayor, entonces muchas de las cadenas y restaurantes ya ofrecen menús especiales para determinadas alergias e intolerancias alimentarias. Y también es frecuente encontrar, sobre todo muchas descargas en aplicaciones en cuanto referentes a los alérgenos que se pueden controlar. Hoy en día, ¿qué supone estar afectado de alguna alergia e intolerancia alimentaria? Primero, supone un cambio en los hábitos de alimentación y sobre todo también en los hábitos de hacer la compra. También supone un encarecimiento de la cesta de la compra, ¿vale? En el caso de las personas celíacas, que es lo que conozco, una persona celíaca gasta unos 80 euros más al mes que una persona sana, ¿vale? Es una de las principales reivindicaciones que tiene el colectivo celíaco. Y luego muchas veces la lectura de etiquetas que resulta muy dificultosa, sobre todo pues eso, cuando queremos o cuando la gente no tiene por qué conocer de dónde vienen toda esa cantidad de aditivos que actualmente se añaden a muchos de los alimentos. Actualmente, aquí en España y en el resto de países de la Unión Europea, nos regimos por el reglamento del 1169, que se puso de manifiesto en 2014. Actualmente, este reglamento permite a los consumidores elegir con conocimiento de causa y utilizar los alimentos de forma segura. Este generalmente toca 3 temas: los productos envasados, los no envasados y la venta a distancia. En cuanto a los productos envasados, se recoge en el artículo 21 que los principales alérgenos tienen que estar destacados en la lista de ingredientes, y además estos tienen que estar destacados en negrita, en cursiva, en fosforito, pero siempre apareciendo el potencial alérgeno. Si no estuviera o si no hay una lista de ingredientes, siempre tiene que aparecer bajo la mención de puede contener trazas de, que seguramente que lo habréis visto en alguno de los envases. Pero finalmente, ¿qué inconvenientes vemos sobre este reglamento? Primero, que hay muchas sustancias que no se recogen dentro de esos 14 alérgenos. Por ejemplo, el almidón de trigo, el salvado de trigo o el germen de trigo no están contemplados dentro de esos 14 alérgenos potencialmente. Y luego también que tiene muchos inconvenientes para el consumidor final. En muchos casos, muchos de los productos alimentarios declaran el contienen o pueden contener, cuando en realidad no es así en el 100% de los casos. Os pongo un ejemplo para que lo conozcáis de primera mano. Cogimos un etiquetado de una barra de pan. Obviamente el principal alérgeno era el gluten, por estar elaborado con cereales, pero es que además esa barra de pan contenía pescado, crustáceos, soja, marisco, frutos secos
incluso altramuces, que ya es difícil encontrarlo. Estamos viendo ahora mismo que la industria alimentaria está haciendo un etiquetado preventivo, es decir, yo etiqueto mi producto con los 14 alérgenos y las personas con alergias o intolerancias que se busquen la vida, pero a mí, desde Sanidad, no me van a pillar por ningún lado. Entonces, imaginaros si toda la industria alimentaria se dedicara a dedicar con estas medidas preventivas. Al final se reduciría bastante el consumo de muchos de los productos para determinadas personas con alergias e intolerancias alimentarias. Además, otro de los inconvenientes que tiene este reglamento es que la mayoría de los incidentes sobre alergia tienen su origen en alimentos no envasados, ¿vale? En el artículo 44, que hace referencia a los productos no envasados, son todos aquellos que podemos obtener en restaurantes, cafeterías, puntos de venta, hornos, obradores, nos dice que la información tiene que estar disponible y fácilmente accesible. Por eso cada vez es más frecuente ahora encontrar en las cartas de los restaurantes la información sobre alérgenos. Antes no era obligatorio, pero actualmente hay un Real Decreto que exige que la información sobre los principales o estos 14 alérgenos tiene que ser obligatoria y descrita en esas cartas o en esa oferta gastronómica que realizan. Y en cuanto a la venta a distancia, es decir, todos aquellos productos o alimentos que podemos obtener de las páginas web, también nos indica y también hace referencia este reglamento, es que antes de que se realice la compra es responsabilidad de la página que aparezcan los principales o potenciales alérgenos, ¿vale? Pero igual también vemos un gran inconveniente, y es que dónde se debe indicar esta información, en qué parte de la página web, tiene que haber un apartado específico sobre ello, pero actualmente sí hay un Real Decreto que dice que esta información tiene que estar obligatoria en las páginas web. Bueno, avanzamos un poquito más y vamos a ver los principales alérgenos que podemos encontrar en el vino. El principal, que a vosotros seguramente os suene, son los sulfitos. Ya sabéis que eso es un compuesto químico derivado de la mezcla entre azufre y oxígeno. Generalmente se encuentran bajo esta denominación el dióxido de azufre, el ácido sulfuroso, el metabisulfito sódico y potásico, el bisulfito sódico y potásico y también los sulfitos sódicos y potásicos. Las propiedades que los sulfitos aportan en el vino, nadie mejor que vosotros lo sabéis. Intervienen en la fermentación, inhiben las bacterias y los mohos contaminantes, protegen frente a la oxidación y también facilitan el mantenimiento en la frescura de un vino. Hay una aplicación móvil que se llama Alerneat, que dice, ¿vale?, en uno de los últimos estudios que ha realizado, que los sulfitos ya afectan al 5,5% de las personas intolerantes. Entonces, como veis, la cifra ya es bastante alta. Generalmente, aunque los sulfitos no condicionan reacciones alérgicas porque no interviene el sistema inmune, sí que pueden producir una de las reacciones de intolerancia alimentaria, ¿vale? Como hemos dicho, no interviene el sistema inmune, generalmente la probabilidad de aparición y su intensidad generalmente va a depender de la dosis en que se ingiera. Y luego también la Sociedad Australiana de Inmunología Clínica y Alérgica sostiene que el mayor riesgo o la principal intolerancia a sulfitos también la presentan las personas asmáticas, que en estos casos sí que suelen ser bastante graves esta intolerancia a sulfitos, por lo tanto que está relacionado. ¿Cuáles son los principales síntomas que encontramos en la intolerancia a los sulfitos? Generalmente son muy similares a las reacciones alérgicas. Empiezan con estornudos, secreción nasal, urticaria, prurito, erupción cutánea, también diarreas, náuseas, vómitos, dolor abdominal, determinadas lipotimias. Y luego lo que decimos, en las personas que son intolerantes a sulfitos, generalmente cuanto más se complica mucho más cuando estas personas padecen de asma, que las reacciones suelen ser más intensas y más graves. Y además, generalmente la intolerancia a sulfitos también se debe al déficit de la enzima sulfitosidasa, que también es común en la población. ¿Cómo se diagnostica esta intolerancia a sulfitos? Generalmente se realiza una prueba de exposición controlada, es decir, se va administrando determinadas dosis hasta dar con la cantidad óptima a través del cual la persona no manifestaría esos síntomas.
Como hemos dicho que no interviene el sistema inmune, en este caso las pruebas cutáneas no resultan de utilidad. Por lo tanto, solo es útil para el diagnóstico una prueba de exposición controlada. ¿Y cuál es el tratamiento frente a la intolerancia a los sulfitos? Pues actualmente no existe ninguna vacuna, ninguna pastilla mágica que cure frente a esta enfermedad. Sobre todo es un tratamiento que prevenga la ingesta de alimentos que contengan sulfitos. Y si se llega a producir esa sintomatología, pues un tratamiento adicional para eliminar esos síntomas que se producen. ¿Y qué alimentos están implicados o que contienen sulfitos en su composición? Ya lo hemos dicho, el vino, las cervezas, las sidras, ¿vale? en su mayor composición, pero también tenemos otros alimentos, generalmente en aquellos en lo que interviene un proceso de fermentación, como por ejemplo en el vinagre, en las vinagretas, en los pepinillos, aceitunas, también en determinadas salsas como el ketchup, la mostaza. También lo podemos encontrar en gambas, en crustáceos, incluso también en muchos de ellos en conserva. En conservas vegetales, como por ejemplo en las mermeladas, las frutas confitadas, las verduras en conserva también. También los cereales, en los que se produce un proceso de fermentación, como por ejemplo en galletas, panes, los pasteles. También es frecuente en el embutido, en salchichas, jamón serrano, en los quesos, en las patatas cocinadas de todas las formas y también en las frutas deshidratadas. Porque conozcáis un poco cuál es el nivel de sulfitos presentes en los alimentos. Hemos dicho que el vino es uno de los principalmente potenciales donde mayor cantidad de sulfitos podemos encontrar, pero es que junto al vino también tenemos una alta cantidad de sulfitos en los alimentos precocinados o, por ejemplo, en las salchichas, ¿vale? También tenemos en el vinagre. Y luego ya pues vamos descendiendo, por ejemplo, en los zumos de frutas, en los que hemos dicho productos congelados, sobre todo en las patatas también, y luego en menor medida pues en determinadas conservas o determinados zumos o néctares. ¿Qué legislación actualmente regula el contenido de sulfitos presentes en los alimentos? Actualmente aquí en España y en la Comunidad Europea disponemos de 2 reglamentos. Por un lado el 396, que establece las cantidades máximas autorizadas de residuos de determinados aditivos y plaguicidas que pueden encontrarse en productos de origen vegetal o animal. Y también tenemos el reglamento 569 que nos dice que es sobre el etiquetado de alérgenos en el vino, mediante el cual se obliga a todos los productores de los países miembros indicar el contenido de sulfitos. Actualmente lo que conocemos hasta ahora es que la normativa reguladora del etiquetado nos dice que siempre se tiene que informar al consumidor si el alimento, o en este caso la bebida, contiene sulfitos en concentraciones superiores a 10 ppm. Hablamos de partes por millón de gluten, ¿vale? Que es una medida de concentración que equivale a 10 miligramos partido el kilogramo o litro del alimento. En 2012 se pone de manifiesto el reglamento 579 y además nos dice eso, que obliga a todos los productores de todos los países miembros de la Unión Europea que indiquen en las botellas, además del contenido de sulfitos, también el contenido de la leche, en este caso de la caseína, y del huevo. Generalmente siempre suele aparecer bajo la mención de contiene sulfitos, ¿vale? Siempre y cuando las bebidas superen una graduación alcohólica superior al 1,2% de graduación y de todas las cosechas recogidas a partir del 2012, ¿vale? Si el vino se clarificara con caseína, ¿vale?, presente en la leche o en la clara de huevo, las etiquetas tienen que declararlo mediante un icono o un texto concreto. Pero finalmente, ¿qué inconvenientes tiene o presenta esto frente al consumidor final? Que esta ley, o sea, este reglamento, no contempla la cantidad exacta de dichos compuestos, especialmente del huevo y de la leche. Por lo tanto, si su contenido va a ser menor a 0,25 miligramos, no es obligatorio declararlo.
por lo cual también son un gran inconveniente para aquellas personas que sufran determinadas alergias, especialmente al huevo y a la leche. Generalmente este método, que está por debajo de 0,25, tiene que estar analizado con un método ELISA, ¿vale?, que sea fiable. ¿Y cómo podemos encontrar el huevo o la leche en el vino? Generalmente, pues, las palabras que se suelen mencionar es huevo, ovoproducto, proteína de huevo, lisocima de huevo o la ovoalbúmina, y en el caso de la leche lo podemos encontrar como leche, proteína de leche, productos lácteos o caseína de leche. ¿Qué más nos dice esta legislación sobre los sulfitos? Nos habla de la cantidad permitida de sulfitos en la Unión Europea. Nos dice que para vinos tintos el máximo es de 150 ppm, para vinos blancos es un poquito más, el máximo es 210, para vinos dulces el máximo es 400 ppm, y luego también, por ejemplo, comparándolo con otros alimentos, se ve que la cantidad de sulfito, por ejemplo, en carnes y embutidos es mucho mayor, o sea que pueden llegar incluso a 450 ppm, o incluso, por ejemplo, en el caso de los frutos secos, el contenido de sulfitos permitido puede llegar a un máximo de 1000 ppm, ¿vale? O sea que principalmente los sulfitos presentes en el vino, comparándolos con otros alimentos, no es nada. Luego siempre sabemos que los vinos tintos tienen menor cantidad de sulfitos, porque también está influido el poder de conservación de otras sustancias, como por ejemplo de los taninos, y que los vinos blancos y rosados, que van a necesitar una mayor cantidad de sulfitos al carecer de estos taninos en su conservación. Una gran pregunta: ¿existen vinos libres de sulfitos? Generalmente es lo que hemos resumido un poco a lo largo de esta ponencia. Las levaduras van a producir ese anhídrido sulfuroso en mayor o menor cantidad. Dependiendo del tipo de cepa implantada, siempre va a haber sulfitos en el vino, aunque su presencia sea mínima. Por tanto, muchos de los vinos que se comercializan como naturales, generalmente lo más conveniente sería incluir la frase de "no contiene sulfitos añadidos", en lugar de indicar que ese producto es sin sulfitos, porque realmente la cantidad, aunque sea mínima, sí que va a aparecer en el contenido final del producto. Y luego sí que actualmente existen estudios que permiten liberar los sulfitos del vino que se han conseguido mediante determinadas reacciones químicas, pero por lo general por los enólogos pues bueno, no tienen buena aceptación, porque se alteran bastante las propiedades organolépticas finales del producto. ¿Y los vinos ecológicos, qué pensáis? ¿Pueden indicar contiene sulfitos, no lo contiene? Bueno, pues un poco lo que hemos dicho anteriormente, que el método de elaboración y la filosofía actualmente vinícola de este tipo de elaboraciones pues es que se generan sulfitos, aunque sea la cantidad mínima, normalmente sí que suele aparecer también en vinos ecológicos el contenido de sulfitos. Y aquí sí que se indica una cantidad permitida que no debe superarse. Aquellos vinos con certificación ecológica no pueden superar las 150 ppm en blancos y las 100 ppm en tintos, ¿vale? ¿Qué más alérgenos podemos encontrar en el vino aparte de los sulfitos? Uno de ellos es las glicoproteínas. Muchas de ellas están presentes porque proceden del vino o de las levaduras que se emplean generalmente para la elaboración de los vinos blancos, y también muchas de ellas derivan de vegetales o determinadas frutas, como por ejemplo las cerezas o los melocotones. En 2010 se hizo un estudio en Dinamarca y se encontró que en el vino además había unas 27 glicoproteínas implicadas, y además que muchas de ellas también tenían una reactividad cruzada con las personas que tienen alergia al látex o también alergia a la pera. También hemos dicho que podemos encontrar leche y huevos, que aunque actualmente no es lo más habitual, pero generalmente también se pueden encontrar determinadas lisocimas de huevo o caseína de la leche para aclarar el color y hacerlos más transparentes, especialmente en los vinos tintos.
También es frecuente, o es bastante, cada vez se está viendo mucho más la aparición de alergias a la uva en determinadas personas. También el vino joven puede contener alérgenos de la abeja y de la avispa que inyectan el veneno en la uva, se llaman los himenópteros. Y luego otro compuesto que también puede estar presente en el vino y que también puede causar determinadas alergias e intolerancias alimentarias, aparte del etanol, son los taninos, el plomo o el naftaleno, que también puede estar presente en la composición de alguno de los vinos. El huevo y el vino. Uno también de los principales potencialmente alérgenos que podemos encontrar. Generalmente, o lo que dicen los últimos estudios, es que la clarificación del vino tinto se ha sustituido la utilización de huevo por otro compuesto químico, que es la bentonita, y generalmente que la clarificación con la clara de huevo apenas se usa. Antiguamente sí que podemos encontrar diversos estudios que nos decían que en ese proceso de clarificado se añadían 2 o 3 claras de huevo fresco por cada hectolitro de litro de vino, que generalmente esas claras se quedaban en esas impurezas, y luego pues se podía utilizar como compost para los diferentes viñedos. Hoy en día es raro encontrar el huevo presente en la composición del vino, pero generalmente la prevalencia en las alergias al huevo ha aumentado hasta que un 0,6% de la población padece esta alergia. Y, por ejemplo, en un estudio realizado en 2013 se analizaron 400 vinos por el método ELISA y se encontró que 14 sí que contenían estos residuos de albúmina de huevo. Por lo tanto, vemos que no es tan infrecuente encontrar el huevo como alérgeno en la composición del vino. Y gluten y vino. Y decís, uy madre, ahora ya nos llevamos las manos a la cabeza, ¿qué es esto? Bueno, generalmente en el proceso de elaboración del vino el gluten obviamente no está implicado, pero sí que hemos visto alguna relación, sobre todo en la construcción de las barricas de vino. ¿Vale? Bueno, el arte de los toneleros al forjar esas barricas pues ha ido evolucionando a lo largo de los años, pero sí es verdad que los pasos que se hacían antiguamente, hoy todavía para hacer esos barriles o esas barricas siguen estando presentes. Generalmente hemos visto que existía hace unos años una relación. Vale, Javier, gracias. Existía una relación en el cual, en ese proceso de elaboración de esas barricas, se introducía en el jable una masa de engrudo que estaba formada por agua y harina, que permitía a esas barricas un correcto ensamblaje y evitar fugas. ¿Vale? Entonces, no es porque el vino en sí contenga gluten o contenga ese alérgeno, pero muchas veces también uno de los grandes enemigos que tienen las personas con alergias e intolerancias alimentarias es la contaminación cruzada. Entonces, actualmente en España el reglamento sobre los productos sin gluten indica que hasta 20 ppm, hasta 20 partes por millón de gluten puede estar presente en el alimento. La persona celíaca o sensible al gluten no presentaría síntomas. Por lo tanto, actualmente aquí en España un 1% de la población es celíaca. Si se diera o se produjera este tipo de contaminación cruzada, también afectaría en gran medida a este colectivo celíaco o sensible al gluten. Generalmente, os pongo la diapositiva anterior, un momentín. Nosotros, a la hora de clasificar los alimentos sin gluten, lo hacemos como un semáforo. En verde estarían todos los alimentos que son sin gluten por su propia naturaleza, es decir, son todos los alimentos genéricos. El vino se considera un alimento genérico. Nosotros decimos que eso significa, sea de la marca que sea, el vino se va a poder consumir, ¿vale? Entonces, aunque el gluten o esa harina de trigo estuviera presente en esa elaboración de las barricas, nunca va a superar esas 20 ppm que hemos dicho que es el límite de seguridad para que las personas celíacas no manifiesten ninguno de los síntomas. Vamos, y ya para acabar, ¿vale?
Vamos con la gastronomía y el vino, ¿vale? Muchas veces el eliminar el vino de la dieta no solo acaba ahí, sino que vamos un poquito más allá. Pensar un poco todas las preparaciones que llevan vino en su composición. Los principales fondos de cocina, las salsas fundamentales, contienen este ingrediente. Entonces, pensar qué implicación tiene ya solo eso para la industria, no solo para la industria, sino para toda la restauración, en restaurantes, en cafeterías, lo que supone muchas veces el control de determinados alérgenos. Actualmente existen tiras reactivas para que la persona con determinadas alergias o intolerancias pueda determinar en pocos minutos si la comida lleva sulfitos, que es muy útil sobre todo pues eso, cuando la persona alérgica o intolerante sale a comer fuera de casa. Y luego, generalmente, vale por un dato, que se han visto determinados casos aislados que la mejora significativa de una determinada vitamina, que es la cianocobalamina, mejora la intolerancia a sulfitos. También es una cosa que está muy en estudio y que todavía no se ha llegado a desarrollar. Y luego, ¿qué alternativas existen actualmente para evitar los alérgenos del vino? Una de ellas es, hemos visto que a través del CSIC han llevado a cabo un estudio con el empleo de nanopartículas de plata como sustituto, como agente antimicrobiano en el empleo de sulfitos, que es también uno de los estudios que se están llevando a cabo. Y luego también podemos encontrar determinadas empresas, como por ejemplo esta empresa estadounidense que ha desarrollado un filtro para evitar la alergia al vino, y lo que contiene son nanoporos, es un tipo de resina que atrapan esas sustancias potencialmente alérgenas y también pues eso, y las histaminas, por lo que las personas con esta intolerancia a sulfitos podrían tomar esta bebida. Y luego también, junto con este método, también la empresa australiana también desarrolló un tapón que reducía el impacto de los sulfitos en el vino, ¿vale? Son nuevas técnicas que se están empleando para que las personas con alergias e intolerancias también puedan participar en los eventos gastronómicos. Así que ya acabo, Javier. Vale. Nada, esto es... Muchas gracias por invitarnos y espero que os haya gustado. Pues todo un placer.